Buenos días, señores participantes del programa Sistemas Gubernamentales. Hoy, continuando con el tema de las contrataciones del Estado, revisaremos el tema del Registro Nacional de Proveedores. Para empezar, debemos conocer o entender a qué nos referimos con el Registro Nacional de Proveedores. Bueno, para ser postor en un proceso de selección que se realiza bajo la Ley de Contrataciones del Estado, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, conocido como el RNP, que son las siglas de este término, y no estar sancionado ni impedido para contratar con el Estado. El Registro Nacional de Proveedores, cuyo desarrollo, administración y también la operación está a cargo del OCE, es decir, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, está conformado por varios registros, por así decirlo, que a continuación veremos. Para que ustedes tengan mayor información sobre el Registro Nacional de Proveedores, también pueden ingresar a la página web de que es www.rnp.gov.pe. Como les indicaba, el Registro Nacional de Proveedores está conformado específicamente por 5 tipos de registros. Registros de proveedores de bienes, en el cual, como su mismo nombre lo dice, se va a registrar a los participantes, postores o contratistas en los procesos de contratación de bienes. Háblese materiales, carpetas, vehículos, en sí, bienes en general. Registro de proveedores de servicios, en la cual se va a registrar a todos aquellos participantes, postores o contratistas en los procesos de contratación de servicios en general y servicios de consultorías distintos a los de obra, porque estos últimos tienen también un registro específico. Los profesionales, los que participan en un proceso para un concurso público, por ejemplo, se encuentran registrados en este tipo de registro, ¿no?, de proveedores de servicios. Luego tenemos también el registro de consultores de obras. Aquí, como su mismo nombre lo dice, se van a registrar a todos aquellos participantes, postores o contratistas en los procesos de contratación de consultorías de obras. El registro de ejecutores de obras es el registro de aquellos participantes, postores y o contratistas en los procesos de contratación de obras. Y finalmente también existe un registro de inhabilitados para contratar con el Estado. Sí, esto ocurre. Hay muchos postores que han sido inhabilitados para contratar con el Estado, y por eso es necesario que toda entidad convocante a un proceso de selección consulte este registro en la página web del OCE cuando va a hacer la evaluación de las propuestas de los postores que están postulando, valga la redundancia, para un proceso de selección para el cual ellos están convocando, porque estos inhabilitados, pues su mismo nombre lo dice, no pueden contratar con el Estado. Así es que si se le otorgara la buena pro por desconocimiento de que está inhabilitado, al momento de que se firme o se quiera firmar el contrato con este postor, uno de los requisitos es que presenten la constancia de no estar inhabilitado con el Estado. Y como no va a ser posible, pues simplemente el contrato no se va a dar y se habrá perdido tiempo en realidad en el proceso de selección, eligiendo a un postor que desde un inicio pues no estaba habilitado, ¿no?, y se pudo haber elegido a otro que era el de segundo lugar, o en todo caso declarado desierto si es que no había otra propuesta válida. Bien, como les decía, este registro comprende a todos aquellos proveedores, participantes, postores o contratistas que han sido sancionados administrativamente por el Tribunal de Contrataciones del Estado con una inhabilitación temporal o puede ser también definitiva para participar en los procesos de selección o contratar con el Estado. Estas inhabilitaciones pueden ser por 6 meses o puede ser por 12 meses.
dependiendo de la infracción que han cometido y de la sanción que se les ha aplicado. Esto se ve mucho en los casos de procesos sancionadores presentados por los participantes de un proceso de selección, o más que todo estos procesos sancionadores los exigen o bien las entidades o bien terceros administrados, denunciando alguna infracción de los postores o participantes o contratistas que va contra lo establecido en la norma de contrataciones del Estado. Y si se verifica y se comprueba la falsedad de la documentación presentada, o digamos un vicio oculto en la ejecución de una obra, etcétera, en sí, cualquiera de las causales comprendidas dentro de la norma de contrataciones del Estado, específicamente en el artículo número 10, pues estos serán pasibles de una sanción y por ende una inhabilitación temporal o definitiva. Ahora veremos cada uno de estos registros, cómo es que la norma de contrataciones del Estado desarrolla la temática del registro de proveedores. En un primer momento vamos a revisar el registro de proveedores de bienes y de servicios. El trámite en sí para cualquiera de los registros es de aprobación automática. Se pueden inscribir simultáneamente en los registros de bienes y servicios pagando una sola tasa. La vigencia del registro es de un año. Cada año este registro se debe estar renovando y pagando la tasa respectiva. El medio oficial de comunicación del Registro Nacional de Proveedores es la bandeja de mensajes del RNP. ¿En qué casos no procede la inscripción? Digamos, ustedes ya presentaron con sus requisitos al Registro Nacional de Proveedores. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, para empezar, completar el formulario electrónico que está colgado en la página web o en el portal web del RNP y pagar la tasa correspondiente. Solo esos dos son los requisitos iniciales. Ahora, en cuanto a la escala de las tasas, bueno, si es una persona natural, pagará 163,30 centavos de soles. Si es una persona jurídica, pagará 326,60 centavos de soles. Y si es un proveedor con ingresos o ventas anuales brutas menores a 13 UITs, pagará 35 soles con 50 centavos. Ahora, ¿en qué casos no procede la inscripción? Pues cuando su RUC no ha sido identificado, cuando su RUC se encuentra en condición de no habido o no activo, cuando el proveedor tiene una inhabilitación vigente o está moroso, o cuenta con multas pendientes, o se encuentra impedido de acceder al RNP dentro de los 2 años de haber sido declarado anulado por fiscalización. O también cuando el RUC es de una entidad pública, ¿no?, del Estado. Los pasos para la inscripción. Bueno, realizar el pago de la tasa de inscripción en el Banco de la Nación, el BCP, el BBVA o en el Scotiabank. Indicar en la ventanilla del banco el número de RUC y el registro que desea inscribirse, ya sea bienes, servicios o bienes y servicios, y verificar el número de RUC y el monto pagado en el voucher sean los correctos. Luego, transcurridos 2 días hábiles del pago, deben ingresar al portal web del RNP, a la bandeja de mensajes y digitar su número de RUC y la contraseña que se encuentra ubicada en el voucher de pago. Accediendo nuevamente a la bandeja de mensajes, en la cual encontrarán un mensaje con la clave del RNP asignado para cada uno de ustedes. Ahora, esa clave la pueden cambiar. En la página web del RNP van a ir al icono de trámite en línea, van a digitar su número de RUC y la clave del RNP. Van a seleccionar y van a ir al formulario para acceder al formulario electrónico, donde debe completar sus datos. Una vez llenado, van a presionar datos completos y al terminar su trámite se va a considerar como aprobado automáticamente. El segundo paso será, dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, el trámite va a pasar a un control de requisitos,
donde puede imprimir la constancia de inscripción y con dicha constancia puede ser ya declarado participante, postor o contratista. Ahora veremos el registro de proveedores de los consultores y ejecutores de obras. Recuerden que en el anterior caso hemos visto para los proveedores de bienes y servicios. El registro en este caso, bueno, el trámite también, como les indicaba, es de evaluación previa. Bueno, para consultores y ejecutores de obras es de evaluación previa, no es automático como para bienes y servicios. El medio oficial de comunicación del RNP es la bandeja de mensajes del RNP. Bueno, antes de ver en qué casos no procede la inscripción, veremos cuáles son los requisitos a presentar. Deben, como en todos los registros, llenar el formulario electrónico de manera correcta y presentarlos ante el OCE, pagar la tasa correspondiente, que de acuerdo a la escala de tasas que pueden ver al costado, una persona natural debe pagar 390 soles con 50 centavos y una persona jurídica debe pagar 781 soles. Luego de efectuado el pago y presentado el formulario, se va a copiar el balance inicial del libro de inventario y balance. Se va a adjuntar la copia simple de los estados financieros del último ejercicio económico declarado en la SUNAT. Y también se adjuntarán documentos para acreditar la experiencia en obras culminadas en los últimos 5 años. Es necesario adjuntar esta documentación que acredite la experiencia para el caso de obras, ¿no? Ejecutores de obras. ¿En qué casos no procede la inscripción para ser un consultor o ejecutor de obras? Cuando el RUC no ha sido identificado, se encuentra no habido o no activo. Cuando el proveedor se encuentra con una inhabilitación vigente o moroso. Cuando cuente con una multa pendiente o esté impedido de acceder al RNP, que se encuentra dentro de los 2 años de haber sido declarado anulado por fiscalización. Ya les había comentado antes el caso. O cuando presentan el RUC de una entidad pública. Recuerde que una entidad pública no puede ser postor en un proceso de selección. ¿Cuáles son los pasos para que un consultor o ejecutor de obras se inscriba en el Registro Nacional de Proveedores? Primero, debe realizar el pago de la tasa de inscripción en los bancos autorizados, ya les había dicho, Banco de la Nación, el BCP, el BBVA o el Scotiabank. Deben indicar en la ventanilla del banco su número de RUC y el registro que desea inscribirse. En este caso será ejecutor de obras o consultor de obras. Verifican el número de RUC y el monto pagado en el voucher, que estos sean los correctos, ya que no hay lugar a devolución posteriormente. Luego dejan transcurrir 2 días hábiles y luego de esos 2 días hábiles van a ingresar al portal web del RNP, ingresan a la bandeja de mensajes y digitan su número de RUC y la contraseña que está ubicada en el voucher de pago. Acceden nuevamente a la bandeja de mensajes, en la cual van a encontrar un mensaje con la clave del RNP asignado para cada uno de los que se están registrando. En la página web del Registro Nacional de Proveedores deben ir al icono de trámites en línea, digitar el número de RUC y la clave del RNP que se encuentra en el voucher de pago. Seleccionan la opción de ir al formulario para acceder al formulario electrónico, donde deben completar sus datos una vez llenados y luego finalmente presionarán en datos completos. Luego de esto deben imprimir este formulario y también el rótulo de envío proporcionado por el sistema, el cual debe estar visible en la presentación de sus documentos ante el OCE. Finalmente, al día calendario siguiente de haber presentado su documentación completa, pueden descargar la constancia de inscripción para ser participante o postor. Y recuerden que esta constancia no implica la validez para la suscripción del contrato,
porque esta tiene que ser evaluada junto con su documentación en un plazo de unos 30 días hábiles. Ahora veremos el caso para consultores y ejecutores de obras, cómo es que deben presentarse, qué tipo de características debe tener cada uno de ellos para registrarse en el RNP. En el caso de los consultores de obra, su constitución legal como empresa debe ser, si es persona natural, debe encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y si es una persona jurídica, debe haber sido constituida como una sociedad al amparo de la Ley General de Sociedades, o en su defecto como una empresa individual de responsabilidad limitada. En cuanto a la capacidad técnica, para los consultores de obras deben contar con un plantel técnico de consultores de obras conformado con un mínimo por un profesional, sea este arquitecto o ingeniero de las especialidades afines a su rubro o giro empresarial. Puede ser electrónico, puede ser mecánico, puede ser civil, etc., dependiendo de cuál es el rubro de la consultora. En cuanto a la solvencia económica, los lineamientos para evaluar la solvencia económica van a ser establecidos por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, mediante una serie de directivas, considerando la calificación de la Superintendencia de Bancas y Seguros y de las administradoras de fondos y pensiones, además de los indicadores que están establecidos para tales efectos. Y en cuanto a la especialidad de los consultores, bueno, el objeto señalado en la escritura pública de constitución solo para las personas jurídicas, y la experiencia previa determinada por el tipo de proyectos y obras en que haya prestado servicios de consultoría de obras en las especialidades de obras urbanas, viales, saneamiento, electromecánicas, energéticas, entre otros. Es lo que se exige en cuanto a la especialidad de los consultores. Ahora, yendo al caso de los ejecutores de obras, la constitución legal de la empresa, si es una persona natural, obviamente debe encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y si es una persona jurídica, debe haber sido constituida como una sociedad al amparo de la Ley General de Sociedades o como empresas individuales de responsabilidad limitada. Respecto a la capacidad técnica, el plantel técnico de los consultores de obras o de los ejecutores estará conformado como mínimo por profesionales, sean arquitectos o ingenieros, según la capacidad máxima de contratación que se solicita, el cual es hasta 1500 UITs, un profesional. Más de 1500 a 3000 UITs, 2 profesionales. Entre 3000 a 5000 UITs son 3 profesionales. Si es más de 5000 a 7000 UITs, son 4 profesionales. Y si exceden las 7000 unidades impositivas tributarias, serán 5 profesionales. Respecto a la solvencia económica, los lineamientos para evaluar la solvencia económica van a ser establecidos siempre por el OCE mediante las directivas que establezca, considerando la calificación de la Superintendencia de Bancas y Seguros y las administradoras de fondos y pensiones, así como también los indicadores que establezcan para tales efectos. Y aquí hay algo adicional, está el tema de la categorización. El Registro Nacional de Proveedores va a categorizar a los ejecutores de obras asignándoles una capacidad máxima de contratación. De esta manera los va a habilitar para participar en los procesos de selección o de contratación de la ejecución de una obra. En el caso de aquellos ejecutores que no cuenten con experiencia, se les va a otorgar una capacidad máxima de contratación, hasta por un total equivalente al monto establecido para la adjudicación directa selectiva en la Ley Anual del Presupuesto y en la Ley del OCE. Ya anteriormente en una clase habíamos hablado detalladamente sobre el tema de las adjudicaciones directas selectivas. Finalmente,
para culminar con el tema de hoy, veamos en sí a más detalle el registro de inhabilitados para contratar con el Estado. La inclusión de un proveedor, participante, postor o contratista en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado se produce previa resolución del tribunal, que así lo ordene, o por cumplimiento de sentencia judicial firme. Quiere decir aquellos que han sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado o que cuenten con alguna sentencia judicial, automáticamente serán registrados en este, valga la redundancia, registro de inhabilitados. ¿Y en qué casos pueden ser excluidos de este registro? Bueno, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado excluirá de oficio del registro de inhabilitados para contratar con el Estado aquel proveedor, participante, postor o contratista que haya cumplido con la sanción impuesta, o si la misma ha quedado sin efecto por una resolución judicial firme. Por ejemplo, si se le ha inhabilitado a un postor durante 12 meses para no contratar con el Estado, una vez que este postor ha concluido sus 12 meses de sanción que inhabilita, automáticamente al día siguiente de cumplido los 12 meses, este será excluido de este registro y se encontrará nuevamente libre para poder participar en algún proceso de selección. Lo mismo sucede si de repente se le sancionó y luego a través de un recurso, una revisión del expediente, se vuelve a evaluar el caso y se determina de que no corresponde la sanción dada a este postor, entonces se da una resolución judicial firme indicando de que se le retire de este registro, ya que la sanción no procede en este caso. ¿Cómo se publica el registro de inhabilitados? Bueno, la relación de los proveedores, participantes, postores o contratistas que hayan sido sancionados con inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado será publicada mensualmente por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Esto en el Diario Oficial El Peruano dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada mes, y de conformidad también con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y esta publicación de los proveedores inhabilitados también lo pueden apreciar en el portal web de la RNP. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado? Ya que esta constancia es un requisito indispensable para poder postular a un proceso de selección. En primer lugar, la solicitud según el formato oficial adjuntando los siguientes documentos: copia legible de la constancia de pago de la tasa emitida por el banco de acuerdo al registro que corresponda, como ya habíamos visto, bienes y servicios o consultoría y ejecución de obras. Segundo, tener la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores a la fecha de presentada la solicitud. Tercero, contar con el otorgamiento de la buena pro registrada en el SEACE. Cuarto, en el caso de las exoneraciones deberá haberse registrado en el SEACE el documento que lo adjudica como tal, es decir, como exonerado en un proceso de selección. Quinto, en el caso de las compras corporativas se debe adjuntar además una copia simple de la buena pro emitida por la unidad de compras o la entidad encargada según corresponda, que contenga el monto total adjudicado y la relación de las entidades que participaron. Luego, en el caso de ejecutores de obras, deberán haberse emitido la constancia de capacidad libre de contratación. Y finalmente, la tasa a pagar será, si es una persona natural, el 0.028% de una unidad impositiva tributaria,
y si es una persona jurídica, el 0.056% de una unidad impositiva tributaria. Esto para acceder a la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Y si ustedes revisan en las bases que ya anteriormente les añadí en el aula virtual, en el campo de elecciones, se darán cuenta que entre los requisitos para poder postular a un proceso de selección e incluso para contratar, se pide este documento que es la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Más o menos para que tengan una mejor noción, les cuento un caso. Por ejemplo, ustedes vieron en las bases de que habían diferentes etapas dentro del proceso de selección. Empezaba con la inscripción de los participantes, luego estaba la presentación de las propuestas técnicas económicas, la solución de las consultas, el otorgamiento de la buena prueba, y finalmente está la suscripción del contrato. Y si revisaron las bases se habrán dado cuenta, como les indicaba, de que casi en todas estas etapas se solicita que presenten la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. En el caso del Tribunal de Contrataciones del Estado se han revisado muchos casos en los cuales llegaron hasta la etapa de contratación y quizás por un descuido de la entidad contratante en las anteriores etapas no verificaron de que esta persona, esta jurídica o natural, estaba inhabilitada para contratar con el Estado, y al momento de suscribir el contrato, pues la constancia de estar inhabilitado no la habían presentado. Entonces esto dio lugar que un segundo postor o la misma entidad en su proceso fiscalizador exigiera una sanción para este postor, o en este caso ya casi contratista, por haber incumplido con uno de los requisitos esenciales que estipula la Ley de Contrataciones del Estado. Bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Se les va a dejar una lectura complementaria al tema para que revisen, y más adelante seguiremos desarrollando todavía el tema de las contrataciones del Estado, y también entraremos a la temática de lo que es el arbitraje y el sistema integral de administración financiera, que será parte de la temática del segundo módulo.